Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político en TC Televisión. Nosotros continuamos sobre el tema de los partidos políticos, hacia dónde va, cuáles son las tendencias, cómo deberían estructurarse. Pero antes de comenzar la conversación con Orlando Pérez, Luis Fernando Torres y Rodolfo Vaquerizo, los invitamos a ver el siguiente sondeo de opinión que hemos hecho en las calles. ¿Considera usted que los partidos políticos tradicionales han perdido credibilidad electoral? Yo pienso de que se debería renovar los cuadros, especialmente de esos partidos. Dar paso a gente joven, emprendedora, que tengan nuevos ofrecimientos. La política ahora es más activa por el impulso que está dando el presidente Correa a las nuevas propuestas. Se han perdido mucha credibilidad por todas las cosas que han habido, ¿no? Y siguen pasando. Esperemos que algún rato, no sé, aumenten partidos o se pongan conscientes y cambien. Lamentablemente sí. En el momento actual la gente tiene poca credibilidad en lo que era antes la política y por eso es que ahora se aferran mucho al populismo. Los partidos políticos tienen que existir, pero lo que tienen que saber los partidos políticos es que tienen que hacerse para servir a los demás. Esa es la función de un partido político, no servirse a sí mismo. Es servir a los demás. ¿Cree usted que las organizaciones políticas han contribuido con el desarrollo democrático, económico y social del país? Me parece que las organizaciones políticas no han contribuido casi en nada con el desarrollo del país, ya que se han puesto entre ellos de acuerdo para desestabilizar al país. No han dejado que el presidente gobierne como debería gobernar, ya que a todas las leyes han puesto un pero y han hecho que este país colapse. No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque en vez de adelantar al país lo han atrasado totalmente. No ha progresado para nada. Creo que con este gobierno, que no es perfecto, pero ha hecho cosas buenas en el tema vial, en el tema de salud, en el tema social. Creo que le falta algo en el tema delincuencial. No, nada, para nada. Ahora sí están contribuyendo sinceramente. Ahorita se está viendo un cambio bastante, sinceramente, hay trabajo, bastante trabajo. Para nosotros, especialmente lo que cantamos en los buses, vendedores ambulantes, hay trabajo. Prácticamente aquí lo que nos dejamos llevar es más de la demagogia de los ofrecimientos y poco o nada, bueno, se ha hecho sí, pero no en las necesidades propias que tiene la comunidad. Bueno, este es el sondeo de opinión que se hizo en las calles. Señores, ustedes escucharon, falta de credibilidad, los partidos no han aportado el desarrollo democrático, social y económico del país y por ahí incluso dice la oposición solo se opone a las leyes que pasa el gobierno. Rodolfo Vaquerizo. No, mejor. Uno de los entrevistados dijo que no le habían dejado gobernar al presidente porque no pasaban las leyes, excepto el proyecto de reforma a la ley de régimen monetario y Banco del Estado. Todos los demás proyectos de ley que envió el presidente de la República han sido aprobados en la Asamblea. Unos raspando, como la Ley de Educación Superior, y otros con gran votación, como COTAT, como el tema del Seguro Social, etc. Así que eso no es real. A ver, usted hace un momento en esta mesa se dijo que quien gana las elecciones tiene un proyecto y tiene todo el derecho la legitimidad de implementarlo. Tiene la legitimidad de la votación popular. Así es. Por eso es que aquí si en los últimos tiempos ha habido un gobierno que no tenía legitimidad, fue el de Maguad, que no ganó. Lo hicieron ganar vía fraude y por eso destrozó al país, porque nadie creo que puede dudar el nivel de destrozo que causó ese ciudadano, que ojalá pues se quede por donde está por muchísimas centurias. Los partidos políticos en el Ecuador, y esto es una regresión hace un momento, esto no es la Europa parlamentaria. Rajoy y Zapatero debaten porque allá hay un parlamento, como igual que en Inglaterra, o igual que en Alemania Federal. Acá no hay ese espacio de debate, porque aquí tenemos jefe de Estado y jefe de gobierno. Aquí no tenemos jefe de Estado y jefe de gobierno, es la misma persona. Los partidos políticos durante mucho tiempo han tenido mala reputación, pero la gente tiene que entender que en la Grecia clásica el significado de la palabra idiota era aquella persona, aquel ciudadano que solo se preocupaba de sus asuntos y no de los de la comunidad. La política debería ser justamente lo que dijo una persona, servir a los demás y no irse a servir de eso. Tú eres comunicador, Rodolfo Vaquerizo, aparte de asambleísta y aparte de abogado, a pesar de que yo no soy abogado, disculpe. Pero mala reputación, pero la reputación se la construye. A veces sí, a veces te la dan haciendo. Ok. Pues te puedo preguntar eso a Rodolfo. Tú no puedes hablar, mira, tú no puedes pero ahí sí tiene mucha razón, Rodolfo, quiero coincidir, porque sí ha habido una construcción mediática a ratos de que la política es mala. No, pues no es así.
No, a mí me parece que la política en sí es buena, la política resuelve una serie de problemas, pero los políticos se han encargado de dañar la política porque han utilizado para su beneficio Pero personal. los políticos son individuos, los individuos que vienen de la sociedad, Luis Fernando Torres. Mira, antes del año 2006, esto es cuando Rafael Correa llegó al poder, varios medios de comunicación y varios periodistas se encargaron de destrozar a la clase política tradicional sin justificación, pensando ocupar el espacio de esos políticos. Lo que no ha ocurrido, pero eso efectivamente sucedió y no es tu caso. Ahora, ¿cuáles son los líderes que cuentan nacionalmente en el país? El presidente de la República, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que ha hecho una gran labor en esa ciudad, Lucio Gutiérrez, expresidente, y porque está activo, algo Álvaro, pero luego que esté en silencio por ahora. Me pregunto yo, en 2 años, 3 años o 4 años, cuando tengamos elecciones presidenciales, ¿va a girar la política presidencial alrededor de estos 3 personajes o aparecerá una nueva alternativa, una nueva oferta, digamos, nacional? Rodolfo Vaquerizo, del péndulo en la democracia ecuatoriana, ¿ya dejó de funcionar? No, para nada. ¿Por qué? ¿Acaso ha girado el péndulo? ¿Acaso Correa ha perdido una elección y el péndulo? Pero en 4 años me refiero, no tienes la bola de cristal, pero a lo que me refiero es lo siguiente. Es tanto el debilitamiento de los partidos políticos que primero habría que ver si se reinscriben, que a lo mejor estamos viviendo un unipartidismo. No, eso es imposible. Eso es totalmente imposible. No existe el unipartidismo, y peor en un país como en el Ecuador, que en lo único que nos ponemos de acuerdo es en apoyar a la selección cuando juega, porque ya se acabó el mito del Perú, ¿no? Ya. Okay. Yo lo veo muy claro. Lo que pasa es que, y no es ninguna infidencia, creo que todos estamos de acuerdo en eso, el peso político electoral del presidente de la República es enorme, simple como eso. Y mientras exista, los partidos políticos no van a tener acceso. Mientras él no cometa los errores que como todo ser humano puede cometer y relea a Sun Tzu, que debería releerle, yo no veo la posibilidad que ahorita, en este instante, si hay una elección, no se le gane. El Ecuador ha tratado de solucionar siempre sus problemas a través de las constituciones. Y hoy vivimos una transición constitucional. ¿Esto va a ayudar a cambiar las estructuras o va más bien a contribuir a un Ecuador polarizado? Yo creo que hay que releer también el Código de la Democracia, que fue aprobado el 27 de abril del año pasado, el 2009. En ese código hay unas reglas para los movimientos políticos, para los partidos políticos, que ahora algunos quieren incumplir. Y me parece que las reglas no estaban muy claras en la ley de partidos de hace un tiempo atrás, y ahora hay un código de la democracia que deberíamos tratar de difundirlo, discutirlo, debatirlo con mayor profundidad. ¿Por qué? Para la pregunta que te estabas haciendo. La construcción de la democracia no es un asunto de un presidente. No se resuelve con un gobierno. La construcción de la democracia empieza en la familia. Sí. Cuando los papás deciden unas cosas, los hijos no están de acuerdo, se resuelve a un grito. Pero tampoco es asunto de un código político también, de la democracia. Es también asunto de los valores democráticos. Ahora, yo lo que sí creo es que el año 2011 vamos a vivir la expresión de la realidad político-democrática o partidista en el Ecuador, cuando veamos cuántos se inscriben, cuántos pueden pedirle a la y cuana afiliación. Y cuando veamos eso, podemos entrar a debatir qué piensa el Ecuador sobre esos partidos que les piden una firma. Luis Fernando Torres, ¿el Partido Social Cristiano está en extinción? Bueno, jurídicamente no existe como los demás partidos por mandato constitucional legal. Partido Social Cristiano y otros. ¿Va a tener la capacidad de reinscribirse y volver a la vida? Yo diría que más allá del Partido Social Cristiano están las ideas social cristianas de la economía social de mercado, del Estado constitucional de derecho, de trabajar contra la delincuencia, de alentar la inversión privada para que haya empleo, ¿verdad? Todas esas ideas en un grupo de jóvenes, mayores y gente que necesita una expresión política concreta. Estamos hablando de un nuevo movimiento. Si el Partido Político Social Cristiano logra inscribirse, yo diría en buena hora. Pero si no se inscribe, al momento están organizándose a nivel cantonal, provincial, regional y nacional una serie de movimientos en esta línea que le den una pelea democrática a Alianza País y que no sea solamente una oposición por oponerse, porque aquel que entra a la oposición tiene evidentemente que criticar, pero a su vez tiene que ser proactivo, tiene que ofrecer soluciones, de lo contrario la gente no vota por Rodolfo Vaquerizo, ¿el PRIAN está en esa onda o el PRIAN es un partido político que nace por la voluntad de una persona, pero que en ausencia de esa persona, o mejor dicho, de acuerdo al ánimo de esa persona, se activa, se desactiva, se reactiva? A ver, el PRIAN nace porque después del fraude electoral del año 98, un grupo de personas comprendió que aunque no hubieran hecho el fraude y Álvaro Noboa hubiera llegado a la presidencia de la República, llegaba con cero diputados, pues no hubo. Estaba auspiciado en primera instancia por el PRE, te recuerdas perfectamente. Entonces se decidió crear el partido político.
y había un requisito de 200.000 firmas, algo así. Nosotros presentamos 500.000 firmas. Nos las hicieron revisar 3 veces, hasta por la policía judicial, y pasaron las firmas. El PRI no tiene la menor ni la más mínima duda de que cuando empecemos el proceso de reafiliación para cumplir con lo que manda el Código de la Democracia, nos van a recontrasobrar las firmas. Eso no es problema. Pero, espérate, tú hiciste una afirmación que déjame aclarártela. El PRIAN no nace por la voluntad de una persona. Entre los fundadores del PRIAN no está el abogado Álvaro Noboa, si te referías a él. Bueno, yo soy fundador del PRIAN y te puedo decir quiénes puedo hacer la lista de quiénes lo fundamos. Pero sin Álvaro Noboa, pero lo fundamos ¿por qué? Pero porque sabíamos que Álvaro Noboa existe el PRIAN. Quizás con otro nombre. Porque ¿cuál fue la idea, leitmotiv de crear el PRIAN? Tener un movimiento político, porque la ley te lo exigía en ese momento, acuérdate. Pero hasta cambiaban el nombre, Partido Revolucionario Institucional Álvaro Noboa. Renovador, nunca renovador. Termina la idea para entrar al se llama así, Partido Renovador Institucional Álvaro Noboa. No lo aceptaron. Por dijeron que había que matarlo. A ver, me queda poco minuto. Termina concreta, por favor. Muy simple. En primer lugar, el PRIAN nace por la voluntad de un grupo de personas, si no me acuerdo mal, hermano, 7 u 8, que decidimos armar el partido, recoger las firmas. En eso jugó un gran papel Wilson Sánchez, que era el director del movimiento y luego del partido. El PRIAN es claro en el tema. Nosotros tenemos un plan de gobierno que lo hemos presentado varias veces, empezando por el 98 con otro nombre, pero que pasó lo que pasó. Nosotros no creemos ni en las anteojeras de los caballos, ni en la ceguera total de la oposición por oposición, ni en el show para salir lo más posible en la televisión o en los medios. Te recuerdo algo. No hay político a los que los medios de comunicación, vamos a exceptuar al presidente Correa en este momento, para no hablar de él. Ya, pero concretemos que no hay político al que los medios de comunicación lo hayan atacado tanto en las campañas electorales como Álvaro Noboa. Y ahí acojo algo que dijo Luis Fernando Torres, especialmente en las últimas 2 elecciones, en el 2002 y 2000. Señores, conclusiones. Orlando Pérez, Luis Fernando Torres y Rodolfo Vaquerizo. Conclusiones. Yo creo que este tema de la construcción de la organización política sí pasa también por una discusión mucho más de fondo en la sociedad ecuatoriana. Y eso tiene que ser una responsabilidad de los dirigentes, de los líderes, de los medios de comunicación, de los intelectuales, de los académicos y sobre todo también de la familia y la organización barrial de base. Luis Fernando. Bueno, aclarar el panorama político. Los actores políticos tienen que ser actores políticos, sea en partidos, en movimientos o a título individual. Los actores sociales no pueden ser actores políticos por sí mismos, son actores sociales. Y grupos de presión cuando están en las cámaras. El gran problema en el Ecuador es que se confunden los roles. Actores sociales que quieren ser actores políticos. Gremios que quieren convertirse en actores políticos. Y ello confunde completamente la política. Y esa ha sido la desgracia que hemos vivido hasta ahora. Rodolfo Vaquerizo y terminamos. Los partidos políticos son fundamentales en la existencia de cualquier régimen democrático. Pueden ser bipartidistas los sistemas, como hay en algunos lugares, o pueden ser multipartidistas o cientopartidistas, como hubo en los países de la Europa Oriental después de la caída de la Unión Soviética. Los partidos políticos, y concuerdo, creo que todos concordamos en eso, tienen que nutrirse fundamentalmente de ciudadanos sin ataduras gremiales en ninguna índole, que quieran trabajar por lo mejor para el país. Ese es todo el requisito, al menos, para venir al PRIAN. Señores, muchas gracias a Rodolfo Vaquerizo, a Luis Fernando Torres, Orlando Pérez, que sin importar de las diferencias ideológicas, se puede conversar con altura y con objetividad. Gracias a ustedes. Y para ustedes, amigos televidentes, recuerden, si nos quieren escribir, a pulsopolitico@tctelevisión.com. El Ecuador necesita más empoderamiento, más sentido de pertenencia, más responsabilidad y compromiso. La única forma de fortalecer nuestra democracia también es construyéndola desde las bases. Y la educación juega un papel importante. Pero no podemos ser testigos pasivos, tenemos que actuar. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. Creo que le falta algo en el tema delincuencial. No, nada, para nada. Ahora sí están contribuyendo, sinceramente. Ahorita se está viendo un cambio bastante, sinceramente. Hay trabajo, bastante trabajo. Para nosotros, especialmente lo que cantamos en los buses, vendedores ambulantes, hay trabajo. Prácticamente aquí lo que nos dejamos llevar es más de la demagogia de los ofrecimientos. Y poco o nada, bueno, se ha hecho sí, pero no en las necesidades propias que tiene la comunidad. Bueno, este es el sondeo de opinión que sí. En el momento actual, la gente tiene poca credibilidad en lo que era antes la política y por eso es que ahora se aferran mucho al populismo. Los partidos políticos tienen que existir,
Pero lo que tienen que saber los partidos políticos es que tienen que hacerse para servir a los demás. Esa es la función de un partido político, no servirse a sí mismo, es servir a los demás. ¿Cree usted que las organizaciones políticas han contribuido con el desarrollo democrático, económico y social del país? Me parece que las organizaciones políticas no han contribuido casi en nada con el desarrollo del país, ya que se han puesto entre ellos. Se debería renovar los cuadros, especialmente de esos partidos. Dar paso a gente joven, emprendedora, que tengan nuevos ofrecimientos. La política ahora es más activa por el impulso que está dando el presidente Correa a las nuevas propuestas. Se han perdido mucha credibilidad por todas las cosas que han habido, ¿no? Y siguen pasando. Esperemos que algún rato, no sé, aumenten partidos o se pongan conscientes y cambien. Lamentablemente sí. De acuerdo para desestabilizar al país. No han dejado que el presidente gobierne como debería gobernar, ya que a todas las leyes han puesto un pero y han hecho que este país colapse. No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque en vez de adelantar al país lo han atrasado totalmente. No ha progresado para nada. Creo que con este gobierno, que no es perfecto, pero ha hecho cosas buenas en el tema vial, en el tema de salud, en el tema social. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político en TC Televisión. Nosotros continuamos sobre el tema de los partidos políticos, hacia dónde va, cuáles son las tendencias, cómo deberían estructurarse. Pero antes de comenzar la conversación con Orlando Pérez, Luis Fernando Torres y Rodolfo Vaquerizo, los invitamos a ver el siguiente sondeo de opinión que hemos hecho en las calles. ¿Considera usted que los partidos políticos tradicionales han perdido credibilidad electoral? Yo pienso de que